Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Volados Legales. Hoy con la presencia del fundador del programa, prácticamente, Boris Acosta Castro, para tocar un tema que está en boga, Boris, el sicariato. Y de hecho, este lunes hubo dos noticias muy importantes relacionadas con el tema que ahora vamos a desarrollar. Solamente recordarles, Boris, que nos pueden seguir todos los jueves a las 12:30 de la p.m. en Facebook y a las 2 p.m. en YouTube, para que estén al tanto. Igual van a aparecer los números del licenciado y el celular que puedan hacer consultas en caso de alguna duda. Boris le hablaba, bueno, bienvenido, Boris. Gracias, como siempre, encantado de estar por acá, y a todos los que nos siguen, pues darles siempre un caluroso saludo y aprovechar esta gran oportunidad que nos da Volados Legales de poder dar consejos y orientación sobre las leyes. Y feliz año, ¿verdad? Porque no habíamos tenido la oportunidad de conseguir en este 2026, que va acelerado ya. Correcto. 20 días. Bueno, Boris, como te decía, ayer fue un día de noticias muy importantes sobre el sicariato. Son dos y que están relacionadas. Y por fin, ayer, después de muchos tiras y encoges de pugnas y de todo esto, se logró hacer las modificaciones a la ley de sicariato, ¿verdad? 42 diputados votaron a favor en segundo debate. Y esto ya prácticamente lo está, ¿verdad? Está dándole el visto bueno a esta ley, que ahora vos más adelante nos vas a ampliar algunos detalles de qué significan estos cambios. Y otra que me llamó la atención y que demuestra que ya se está poniendo mano dura es que se dictó una sentencia de 38 años de pena para un sicario que participó junto a otros dos en el crimen de dos personas. Durante la realización del acto, este sicario quedó parapléjico, quedó en silla de ruedas, y aún así se le impusieron 38 años, ¿verdad? Que no es cosa menuda. Eso demuestra que, claro, lo va a hacer va a cumplir desde la casa, según pude ver en la noticia que publicamos ayer. Pero igual, ese hombre ya arruinó su vida por completo, ¿verdad? Además de que va a tener que pagar ese acto. Boris, para comenzar un poco, para explicarle a la gente cómo podemos describir qué es el sicariato. Claro, el sicariato es un negocio ilícito donde la gente pacta en ese negocio quitar la vida de alguien. Eso es el sicariato. ¿A qué objetivizamos la palabra sicariato? A aquel que ejecuta esa orden, ese contrato mal habido. O sea, es absolutamente una aberración contra la naturaleza humana y legalmente contra el derecho fundamental que es la vida. Pero efectivamente eso es el sicariato. Eso quiere decir que efectivamente todo lo que se ha venido dando para que haya cambios en la ley tiene que ver con una conducta que provoca el sicariato, que es impulsiva a través de la deshumanización y el interés por el dinero, o sea, cobrar para matar a alguien, no teniendo ningún valor por la vida ni ningún interés. Eso es ser un sicario, una persona que es contratada para poderle quitar la vida a alguien. Uno tenía noción del sicariato por las narconovelas, ¿verdad? El patrón del mal y todo esto, y que Pablo Escobar lo usaba mucho para eliminar a enemigos del negocio y enemigos, por así decirlo, políticos, que buscaban la extradición del sujeto. Acá en Costa Rica se implementó muy parecido, ¿verdad? Casi siempre son en motocicletas. Claro, de hecho, la naturaleza del sicariato que nosotros estamos viviendo aquí en el país tiene que ver con una parte de esa organización que ahora escuchamos muy popularmente de crimen organizado. El crimen organizado no es otra cosa que una empresa absolutamente ilícita y tiene departamentos, como tiene el que vende la droga, como el que la transporta, pues tiene un departamento de sicarios que se encargan de limpiar el terreno. ¿Cuál es limpiar el terreno? Matar a la contraparte que también vende drogas para poder dominar territorios, para poder dar mensajes de poder. Y como usted bien lo dice, por unos pesos hacen cualquier tarea que se les asignen.
De repente, como lo hemos visto, usted lo ha dicho en las narconovelas, o históricamente hemos conocido de países como Colombia que han tenido persecuciones contra políticos y personas influyentes que vienen y los critican o los señalan públicamente para buscar que se haga justicia. Claramente también ese departamento de sicarios, asesinos a sueldo, se encarga de cumplir las misiones, cuales son ir a quitar la vida de cualquier tipo de persona que para ellos signifique algún tipo de tropiezo o de obstáculo para lograr los objetivos que ellos buscan. Morris, en tu experiencia, ¿por qué es que se ha arraigado y se ha fortalecido tanto el sicariato en nuestro país? Bueno, uno puede hablar de pérdida de valores, poco empleo para la gente joven. Claro, nosotros podemos ver cómo esos tentáculos van alcanzando cada vez más y más a la sociedad, empezando sin ninguna forma de querer ofender el entorno social en el que vivimos, pero empezando por las comunidades más afectadas desde el punto de vista de la pobreza, la necesidad, los valores, porque si nos acercamos a una colonia donde las personas se han criado a la libre, sus padres también son adictos, también están encarcelados, no tienen ningún tipo de valor, nadie los ha llevado por una orientación del valor por la vida, este tipo de cosas. Esas personas son sumamente vulnerables y lo único que tienen en la vida es la posibilidad de conseguir dinero para tener algo que les llene su vida y es todo lo que les interesa. Entonces, resulta que de repente le dicen, mate a alguien y le damos una cantidad de plata. Y para terminar de hacer la situación complicada, resulta que esa persona a la que le hacen ese ofrecimiento tiene 15 o 16 años, no tiene una familia, no tiene padre, no tiene madre, no tiene hijos, no tiene esposa, entonces no tiene escrúpulos porque no tiene valores en la vida. Entonces de esa manera se empiezan a convertir en los primeros a alcanzar y ese modelo hace que otros también vayan viéndolo, vayan creyendo que también es su oportunidad y de ahí que incrementa esa masa de personas sicarias. Y nosotros vemos las estadísticas de precisamente las personas que se dedican al sicariato, en un altísimo porcentaje son personas que a veces son muchísimos hasta menores de edad. Sí, de hecho la gran mayoría gran mayoría, porque una vez que tuvimos una entrevista con el director, bueno, ahora está suspendido, don Randall Zúñiga, nos explicaba que la mayoría de jóvenes ni siquiera alcanzan la mayoría de edad, y son las principales víctimas de este tipo de situación. Incluso nos explicaba que las mismas bandas son las que terminan matando a estos muchachos. Claro. Me imagino algún momento para evitar... Resulta que mandan a un chiquillo torpe, perdón la expresión que sea así, pero así es como funciona. Y cuando digo así es por la forma en la que ellos van bien, la percepción que ellos tienen. Mandan a un chiquillo torpe a realizar la tarea. Comete el homicidio, pero resulta que aún así van a quedar muchas cosas abiertas si la persona sigue viva. Regresa al búnker donde están planeando todo y ahí mismo lo matan porque ya con eso borran el camino y borran la huella. Borran toda la evidencia, que es lo que a veces muchos muchachitos no miden, ¿verdad? A la hora de meterse este tipo son una mercancía, son objetos, lo usan y lo desechan. Efectivamente. Boris, entrando en materia para que nos expliques un poco este avance que se dio ayer con la Asamblea Legislativa. ¿Qué consiste eso? Yo pienso que la ley costarricense, yo respeto mucho lo que los padres de la patria han hecho a través de los años con las materias en derecho. Nosotros somos un país que en esa parte institucionalmente podemos hablar de mucho respeto en la forma en la que hemos criado nuestra constitución y las leyes. Sin embargo, ya era hora de que hubiese un llamado de atención especial precisamente a esta figura del sicariato. Y me parece muy acertado que se haya aprobado la ley, porque el sicariato no podía ni siquiera considerarse dentro de los otros términos de los homicidios como agravados, ni calificados, o sea, no alcanzaba, porque la naturaleza del sicariato, como estábamos explicando al principio, conlleva detrás de él esa ansia por el dinero o por el poder, que en realidad es sumamente desventajoso en el entender social, porque esas personas no respetan la vida humana de ninguna forma. Así que las modificaciones que la ley que se aprobó ayer en segundo debate vienen a darnos a nuestro código. En primer lugar, el Código Penal va a reformar 2 artículos. Eso es lo fundamental de todo esto. El artículo 112 bis del Código Penal es el que habla estrictamente del tema del sicariato. Y en este caso impone unas penas que son de las más altas que conoce el Código en este momento.
de 20 a 40 años de cárcel al que se le demuestre que realizó acciones de vandalismo relacionadas con sicariato. Y esto tiene que ver porque no solamente se suma el hecho de que es un homicidio, que es pagado, sino que definitivamente es una condición organizada para que se dé. Entonces, ante este panorama, pues se podría decir que es un excelente elemento que se ha venido a dar porque ya es una impresión más grande, ya ahora hay que pensarlo un poquito más. Sin embargo, yo creo que hay que considerar otros factores para realmente erradicar este problema, pero digamos que esta es una medida que en este momento que la sociedad está enferma la requería. El otro punto es que en el artículo 280 bis se hace también una incorporación a algo que no teníamos en el ordenamiento y que ahora es muy importante. ¿Cuál es que la persona que solicita, o sea, el autor intelectual, para ponerlo así, el que solicita al sicario ir a matar y paga por ello, también se va a ver con la posibilidad de ser condenado? Es una medida menor, porque no es quien realiza la ejecución como tal, pero en todo caso las penas van de 3 a 5 años para esa persona de cárcel y ya son penas representativas por el hecho de haber insinuado siquiera a alguien que vaya a matar a alguien. O sea, ni siquiera tiene que ejecutarse la situación, sino que se demuestre que yo estaba dispuesto o estaba buscando a alguien o estaba buscando la forma de contratar a un sicario, es suficiente para que a mí me condenen de 3 a 5 años por ser un creador intelectual de la posibilidad de cometer un delito. O sea, ya se les cambian las reglas del juego. Claro, sí. Igual coincido con vos, creo que hay que ir más a fondo, ¿verdad? Y ya tenemos que entrar un poco a la educación, claro, a facilidades de empleo, pero sí, eso es trabajo para más adelante. Lo importante es que ya se dio el paso, ¿verdad? Para retomar este tema del sicario que quedó parapléjico, ¿qué tipo de mensaje crees que manda el Ministerio Público? Sí, habría que aclararle, o tendríamos que aclararnos todos dos cosas para que realmente nos podamos entender, porque tal vez la gente dirá algo de lo que usted comentó antes, ¿verdad? Pero finalmente terminó en su casa, como siempre pasa. No, tenemos que entender esto. Nuestro sistema penitenciario es muy viejo, muy obsoleto y hay condiciones mínimas para que las personas estén detenidas. Entonces, esta persona que está en silla de ruedas, sí, que le es muy difícil estar en un centro penitenciario donde no hay condiciones para la famosa ley 7600. Por esa razón es que se toman este tipo de excepciones y se le pone una casa. Claro, es poco probable que vaya a volver a participar de los delitos en la facilidad que le daba la condición física para hacerlo, porque ahora ya está lisiado y no puede moverse de la misma forma. Por esa razón, los tribunales consideran, bueno, considerando eso y además el hecho de que no tenemos un sistema penitenciario donde él pueda estar por las condiciones de la silla de ruedas y las inmovilidades y la atención médica, etcétera, porque tenemos que también tomar en cuenta que él, además de que está en una silla de ruedas, ocupa una medicación especial y un tratamiento especial porque es las consecuencias de una columna lisiada. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto no va a ser siempre. O sea, este muchacho lamentablemente fue condenado de esa forma por lo que el tribunal determinó fueron sus actos y que es consecuencia de los mismos, y le corresponde pagar una condena de 38 años de cárcel, pero vigilemos esta situación. Se está empezando a construir ahora una cárcel tipo SECODE en Salvador, precisamente para albergar al crimen organizado en condiciones muy similares, porque si los que han tenido la oportunidad de ver algunos videos de temas del SECOD y eso, notarán que el SECOD es una sola plancha, precisamente pensando en eso, que todo criminal vaya a la cárcel, sea que esté en silla de ruedas, o sea, si es un criminal de crimen organizado, si es un sicario, eso, le toca hacer eso. Esto quiere decir que cuando la cárcel de acá esté construida y, por ejemplo, este muchacho no cumpliera las condiciones que le han puesto, ya él podría ahora sí ir a trasladado, porque esa cárcel sí va a tener las condiciones para recibir gente con condiciones de salud como la de él. Entonces no es que él se le está dando un favor, de un beneficio, porque sí, sino es condiciones mínimas de ley que no se pueden brincar. ¿Qué queremos decir al final con esto? Ya estamos hartos socialmente del sicariato. O sea, no lo digo yo desde un punto de vista ofensivo, lo digo yo desde un punto de vista de paz social. La sociedad costarricense no estaba acostumbrada a esto. Siempre hemos sido una sociedad que se ha denotado en el mundo, que es que por la paz, la seguridad, todo esto hizo y volvió a Costa Rica muy atractiva allá en los años 80, cuando todos los demás países tenían conflictos bélicos y no le llamaban la atención a las empresas para venir.
pero ahora estamos en una guerra de una forma u otra civil, de la misma condición en la que vivieron esos países de ese tiempo con este tema del tráfico de drogas y los sicariatos. Entonces las leyes tienen que ir siendo más severas cada vez, las cárceles tienen que adecuarse a esta realidad, la policía tiene que profesionalizarse para poder atender este tipo de casos. Y usted dijo algo que es muy importante. Hoy la educación tiene que tratar este tipo de situaciones desde un punto de vista, se puede decir, psicosocial, para que los alumnos, desde que están en las aulas, desde que la gente está en la calle, desde que las campañas policiales que van a los lugares de vulnerabilidad, vaya y lleven un mensaje de una sociedad sana es la mejor sociedad que podemos tener, que no tenemos por qué vivir de esta forma. Usted lo dijo también, el gobierno y los que vendrán tendrán que encargarse por políticas de desarrollo educativo y de trabajo para que esta gente tenga oportunidades, porque al no tener oportunidades, el tráfico de drogas les da esas oportunidades que ellos no tienen. Y según los índices de trabajo de las zonas costeras, desapareció mucho la búsqueda de empleo. Claro. Y es precisamente las zonas que están como más metidas. Claro, la gente ya perdió el interés, obviamente porque ya tienen dónde conseguir el dinero, aunque sea de la forma más mala vida que existe. Hablando de esto de la juventud de los sicarios, me llegó a la memoria un documental que vi en la televisión alemana de un chiquito mexicano, 12 años tenía ese chiquito. Lo pasaron a la frontera estadounidense y era para matar a un rival ahí de drogas y fue en un restaurante y un chiquillo de 12 años. Y lo que dijo él es que con ese pago, lo primero que hizo fue comprarse juegos de video, ropa, no sé qué, y también tomar y compartir con amigos, con mujeres, a 12 años. Sí, claro. O sea, es lo que uno empieza a analizar. Y eso es la aspiración de vida de un chiquito de 12 años. O sea, conseguir dinero para eso. Claro, porque nuestra sociedad está politizada, que todo sea dinero. O sea, no hay valores, no hay esfuerzo para sentirme satisfecho y realizado y orgulloso de lo que yo hago, de lo que invento, sino en realidad cómo consigo plata. Porque todo lo que necesito es conseguir plata, porque la plata me da posición, me da estatus, me da respeto. Entonces, imagínense, si uno lo entiende, pero uno tiene valores morales porque ya se ha hecho viejo y curtido, ahora imagínense un chiquito que no los tiene. O sea, se da cuenta que su único mundo es ese. Antes estábamos hablando justamente, y ahí, perdí el orden de la idea, de esta condena a este señor de 38 años en una silla de ruedas. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nos podemos saber, prácticamente la condena de él es la misma que ahora aplica la nueva ley, que todavía no le aplica a él porque él viene de un proceso anterior. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, se le achacaron 2 homicidios, ¿verdad? O sea, la participación en 2 homicidios y la multiplicación pues dio 38 años, muy cerca de la condena que ahora se quiere aplicar, pero de una forma u otra es una manera de decir no vamos a tener más, de ninguna forma, tolerancia ni contemplación con este tipo de situaciones. Si siguen portándose de esta manera, pues a quien agarremos, vamos a guardarlo, porque si usted quiere pasar toda su vida en una cárcel, es mejor que pase ahí que no matando a gente afuera. Boris, una medida que dicen los expertos es que la mafia, el crimen organizado recurre a menores de edad para evitar precisamente eso, las penas tan altas, ¿verdad? Eso también se debería tomar en cuenta. Eso se tiene que tomar en cuenta y modificar. Sin embargo, cuando hablamos de homicidios y de este tipo de situaciones, si bien es cierto, los centros penales juveniles también tienen mucho trabajo de orientación social para reorganizar a la persona hacia la sociedad, resulta que dependiendo de las edades en las que cometa estos crímenes, esas personas pasan, cuando cumplen la mayoría de edad, más bien a una cárcel de adultos y siguen descontando allá, dependiendo de su situación jurídica y mucho. No es tan fácil que un menor de edad sea el que cometa el crimen y que encima de eso se libre de la situación. No deberían de pensar de esa manera, porque las situaciones no son así como ellos creen, que los menores de edad pues no pagan, sí pagan y pueden pagar muchos años de su vida aún ya siendo adultos en adelante. Si un muchacho ya, digamos por tu experiencia, ya llega al nivel de matar a una persona, qué complicado debe ser para un psicólogo, un psiquiatra, tratar de readecuarlo a la sociedad. Claro, es muy difícil, y esto es un llamado más bien a todos, a cada uno de los que escucha, a los que tienen hijos y todo, porque estamos hablando de vulnerabilidad. Entonces hay personas menores que en este momento tal vez no vean el programa, pero sus padres y otros sí.
Yo recuerdo hace varios años ver un programa de programas de ciencias, History o Discovery, uno de ellos. En ese programa estaba entrevistando a un asesino serial. Ese asesino serial empezó a los 14 años matando. Y entonces le preguntaron que si a él no le causaba algo cada vez que quitaba una vida después de matar a 23, 24 personas. Y él dijo algo que es el gran riesgo de valores de escrúpulos que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Nunca olvido que él dijo, mi única sensación de temor fue el primer homicidio. Una vez que usted le quita la vida a una persona, se la puede quitar a todos. Ese punto es, digo yo, como el alcohólico que nunca sabía que iba a ser alcohólico, pero el primer trago lo llevó a tomar. Nunca, bajo ninguna circunstancia, podemos olvidarnos que es el principal valor, porque hasta el que mata, en realidad desea seguir viviendo. ¿Verdad? El que es sicario, el que es muy valiente para quitar vidas, el que anda cobrando sin ningún temor por quitar una vida, lo principal que él quiere es recoger plata para darse una buena vida. Buena vida, o sea, quiere vivir. Entonces, ¿cómo vamos a perder el escrúpulo de quitarle la vida a otros? Si es el derecho que tenemos cada uno mientras estemos en esta tierra. Boris, ¿por qué, digamos, en ese caso, el que paga para que maten a alguien, la pena no es tan alta? Porque para mí es tan... Bien, ahí voy a aclarar porque antes tal vez no fui tan claro. Aquí lo que se está castigando en el 280 bis es a la persona que insinúa la posibilidad de mandar a matar a alguien. O sea, desde que yo me pongo en contacto, perdón que vos a los ejemplos, Don Ovidio es un sicario y Boris quiere acabar con la vida de fulano de tal. Entonces, a mí me dijeron que usted lo hacía. Por ahí conseguí su celular. Desde el momento en que yo le mando, mire, usted se encarga de hacer trabajos. Desde que yo hago eso, ya yo estoy cometiendo el delito del 280 bis. Si yo, además de que pagué, hice todo, usted ejecutó y la satisfacción me llegó a mí porque era lo que yo quería, ya ahí yo no estoy en el 280 bis. Además de eso, yo soy cómplice porque soy autor intelectual del delito. Y ya puedo ser condenado en otra condición. Sí, ya las reglas cambian, por ejemplo. A mí también lo que me llama la atención es que al principio era mucho como entre bandas rivales. Ahora también es por no pago de préstamos, y está también dentro de la organización criminal, y que por eso creo que se ha incrementado tanto el sicariato. Incluso hay gente que le tiene odio a otro y llegan a ese nivel de... Incluso yo he escuchado en el trabajo mío claramente pagos de bonos si usted mata a un policía. Increíble. O sea, entonces ya uno dice, no hay respeto para nada. O sea, ya resulta que un policía se mete a zonas complicadas, porque hay zonas tan complicadas que la policía tiene que entrar realmente bien resguardada porque es peligroso. Pero resulta que si alguno de ellos es tan loco de quitarle la vida a un oficial, va a recibir un premio. O sea, y el oficial no era una persona, no era un blanco determinado a quien se le había mandado a matar y nada, sino que ahora es simplemente como un juego. Es un deporte. Vaya, mate el pato, yo le doy una medalla porque mató al pato. O sea, no. Creo que alias Diablo era el que practicaba eso en la zona del Caribe. Correcto. Y es una copia mala de Pablo Escobar, ¿verdad? Que sí, que bueno, yo tengo por rangos era más el valor. Yo tengo mis reservas con esta popularidad que en algún momento agarraron aquí, bueno, aquí en Latinoamérica, la producción de narconovelas y que ponían a todos como héroes, pero le estaban enseñando a todo el mundo a que esa era la vida para ser grande, para ser poderoso. Llegó a un punto en el que amigos míos se ponían a hablar con acento paisa y los dichos. Sí, exacto, y los dichos colombianos con el acento paisa, me refiero paisa costeño, colombiano, y con esos dichos de poder y eso, que parecían ser una gracia, pero si normalizamos eso, normalizamos lo que tenemos hoy, que las muertes todos los días se den. Yo crecí en una Costa Rica que cuando en La Nación salía, La Nación porque era lo popular en ese momento, salía la noticia de que habían matado a alguien de un tiro.
esa noticia duraba toda la semana. Y ahora tenemos que recibir 2 o 3 noticias de homicidios por día. Y es normalizado, no lo vemos raro. No, ya se normalizó, que es lo peor. Y llevamos, Boris, un promedio de 2 crímenes por sicariato al día en este año. En este año. Imagina usted el promedio que va a terminar siendo al final, ¿verdad? Si el año pasado casi terminamos en 1000, ya superamos el anterior y el anterior al anterior. Y cada vez estamos peor con eso. O sea, no hemos llegado a la cifra de los 1000 por año, pero estamos a las puertas. Y es que antes era uno que mataban y esporádicamente, ¿no? Ahora son varios que aprovechan de una vez. Además de que volvemos a lo mismo, las misiones son encargadas a personas que no están capacitadas y cuando llegan a matar a uno matan a 3 y los otros 2 no tenían nada que ver con el asunto, ¿verdad? De hecho, recientemente, creo que hace 3 meses fue que uno de los mismos sicarios mató al compañero porque se le atravesó en el tiro y le disparó en la cabeza y lo mató. Claro, y lamenta uno eso, pero socialmente hasta se siente una satisfacción porque uno dice que es como un karma, pero no debería ser un karma. Esa persona llegó a ese punto porque no tuvo las oportunidades, porque escogió, está bien, y es su responsabilidad. Pero es que la sociedad de nosotros está muy enferma y tenemos que buscar el rumbo, o sea, tenemos que encontrar la manera de que volvamos a entender que el valor a la vida humana es el principal respeto que tenemos que merecer todos. Boris, ya para ir terminando, de un mensaje final sobre esta y tu percepción de qué implica este cambio en la ley a beneficio de Costa Rica. Claro, me parece impresionantemente valiente por parte de los diputados. Es la acción que, por lo menos en mi percepción, es la correcta. Hay que meterle medidas drásticas a nuestra ley. Sabemos que desde un punto de vista administrativo, pues los reos también significan un gasto extra para el gobierno y un montón de cosas más, pero la ley también debería cambiar en eso y ante la situación de gente que no respeta la vida, como aquí no consideramos penas de muerte ni eso, o sea, ni yo tampoco estoy de acuerdo con ese tipo de política, pero definitivamente las penas deberían de aumentar aún más, o sea, en el sentido de que el límite legal de este país constitucional de 50 años debería erradicarse y que cada quien pague la cantidad de años que le ponen, porque aquí hay condenas que ustedes escuchan en los tribunales de 300 años, obamente, nadie va a vivir los 300 años, pero todo se rebaja a 50 y 50 dependiendo de la edad suya es una probabilidad de salir en algún momento. Pues debería radicalizarse esta situación para penas de esta naturaleza, el crimen organizado, el flagelo que le causa a la sociedad y llegar a un punto donde en realidad sea compensado y proporcional la pena que se le impone a alguien por la barbarie que comete, ¿verdad? Ahora, ¿qué otras cosas? Lo que venimos hablando. Ya pensar educativamente en que este es un flagelo social que también tiene que verse hasta en las escuelas, no solamente hablar de que nos portemos bien, sino a decir, no, y pues lamentablemente la sociedad se ha viciado con esta situación, aléjense de las drogas, aléjense de oportunidades que son inmediatas, pero que también le quitan a usted la vida rápido, porque muchas de estas personas no tienen ni siquiera una probabilidad de vida alta, ¿verdad? Entonces, llevar a las escuelas, llevar a los lugares de vulnerabilidad programas de enseñanza a través de instituciones que estén acreditadas para esto e iniciar una campaña de limpieza psicosocial de esta situación y dejar de vender por vender, y esto se lo digo yo a los medios, sobre todo televisivos y eso, dejar de vender lo que en realidad sabemos al fin y al cabo que no es ningún buen ejemplo, porque yo creo que nadie con 2 dedos de frente entiende que todas estas narconovelas, por ejemplo, son un buen ejemplo para nadie. Y ya no traer ese tipo de productos. Hay muchas otras cosas más beneficiosas y más educativas que estar trayendo este tipo de circunstancias que lo que hacen es impulsar. Porque yo la veo, yo tengo la tele y yo tengo un criterio y yo tengo... Pero también la veo un chiquito, un precario con 4 o 5 años y entiende que esa es la forma. Entonces, no nos equivoquemos. Si queremos un cambio, hagámoslo todos. Todos participemos y todos ayudémonos. Perfecto. Muchas gracias, Boris. Como siempre, encantado. Aquí, Volados Legales, de verdad que ha sido una gran oportunidad para todos. Lo es para mí también. Escucho a otros colegas también en el programa y aquí siempre se retroalimentan las cosas para ustedes, para nosotros, para todos. Y nuevamente un nuevo año que esté bendecido, que esté próspero y que nos ayude a cambiar poco a poco. Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga.